Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy voy a seguir con el segundo ejercicio de mediación lingüística. Si hace unas semanas hablábamos y veíamos cómo mediar una noticia sospechosa, ahora vamos a ver cómo mediar una infografía. ¿Ok? Muy importante, esta vez ya no os voy a explicar en qué consiste el ejercicio de mediación en general, porque hay bastantes vídeos en nuestro canal. Voy a pasar directamente a daros trucos y consejos para realizar este ejercicio. ¿You ready? Vale, muy bien. Pues hay que tener en cuenta que la infografía no presenta tanta información, sino más bien escrita, sino más bien información visual. Es por eso que la interpretación va a ser aún más personal. Recordamos que algunas características del ejercicio de mediación es parafrasear, dar incluso un poquito nuestra opinión, hacer alguna referencia sociocultural y sobre todo tener un estilo más desenfadado y más informal, porque al fin y al cabo para quien mediamos este ejercicio es para un supuesto amigo o amiga que nos pregunta y que nos pide que le ayudemos a que entienda el texto que en este caso aparece en español. Bien, cuando hablamos de infografías hay que tener en cuenta que todo es bastante visual, entonces habría que conocer y dominar vocabulario relacionado con datos. Para comenzar, estaría bien directamente saber cómo introducir los datos. Es por ello que palabras como por ejemplo reportedly, según se informa, according to the figures, según las cifras, o incluso apparently nos pueden servir. Sin embargo, por otro lado, sí que habría también que tener en cuenta que vamos a mencionar varias veces palabras como por ejemplo charts, pie charts, table, statistics, bar charts, ¿okay? O line graphs. En gran parte de las infografías serán el tipo de imágenes que nos pueden aparecer a su vez con sus datos. Para hablar de los datos que aparecen en estas gráficas, aparte de las típicas palabras increase y decrease, sí que os recomiendo que tengáis sinónimos, porque al fin y al cabo se pueden convertir en palabras genéricas si únicamente utilizamos increase y decrease. Por ejemplo, para increase tenemos sinónimos como por ejemplo rocket, ¿okay? O climb up the charts, top the rank. Para decrease, plummet, hit the bottom, ¿ok? Y más que os dejo ahora después. Otro aspecto fundamental es cómo vamos a clasificar la información que tenemos en una infografía. Os recomiendo que empecéis siempre con una idea general, es decir, de qué va esa infografía. Y luego, si tenemos varias gráficas o varias tablas, ir una por una, es decir, llevar una secuencia. Os dejo ahora una infografía, quiero que le echéis un vistazo y ahora después os doy unos insights de cómo podríamos hacer la mediación con esta infografía que ahora vais a ver. Bien, ¿qué os ha parecido? Una infografía bastante interesante, con bastantes datos, sin embargo, no es tan complicada. Recordad que lo primero que hay que hacer es saludar a nuestro amigo ficticio al que habría que mediarle esta infografía. Por ejemplo, "Hey Richard, such a long time, hope you're okay. Okay, I'll be more than glad to help you out." Now remember, on no account am I an expert on this kind of information and infographics, but I'll try to do my best. Hemos usado una inversión que queda bastante bien. Lo siguiente, lo que os había dicho también al comienzo de este vídeo, sería resumir un poquito, es decir, sacar como una idea general de la infografía, es decir, de qué va. En este caso, el mismo título pone el número de tesis que se habían presentado en el año 2019. Entonces,
podríamos empezar diciendo algo así como, okay, so apparently this infograph illustrates the fluctuation of the PhD thesis along several years. Ahora pasaríamos a ir gráfico por gráfico, ¿vale? No va a ir por todos, sin embargo, sí que os recomiendo que uséis bastantes adjetivos cuando hablemos de cifras, como por ejemplo, so to start with, it focuses on the number of theses presented along several years, and the most striking feature is the fact that in 20, y no me acuerdo ahora del gráfico, 16, the most number of theses were presented or were defended. Ojo, podemos meter un poco nuestra opinión. No habría que ir año por año, porque si no, no llegaríamos a hablar de todo en los 3 minutos de media, 2 minutos y medio, 3 minutos que tenemos para hacer la prueba. Pero sí que podríais meter un poquito vuestra opinión. Por ejemplo, and then apparently, gradually, the number has kind of decreased to actually plummet in the year y el año que sea. Os dejo aquí el año porque esto lo editamos después de que esté hablando. Muy bien, pasemos al siguiente, luego pasamos al siguiente gráfico. The infograph moves on to the average age group the individuals present their PhD. The more notable or significant figure is the fact that most of the individuals who actually defend their thesis are aged in between 30 to 40. En este caso sí que podríamos haber dicho que se trata de un bar graph, ¿ok? Lo que había comentado antes sería conocer un poquito la denominación de este tipo de gráficos. Ojo, no me estudiaría todo el tipo de gráficos que pueda haber out there, ¿vale? Sin embargo, por lo menos los típicos, sí. ¿Qué ocurre si desconocemos ciertas palabras, como por ejemplo edad de lectura? ¿Vale? Creo que aquí la lectura hace referencia a la cantidad de tiempo que se tarda en preparar una tesis y en presentarla. Entonces, en el examen, entre los nervios y entre que no sabemos cómo hacerlo, podríamos aprovechar y hacer ese inciso sociocultural, esa referencia para explicar. By the way, it says here the age of reading. Well, just for you to know, in Spain, when it comes to reading thesis, it refers to the time span it takes you to actually prepare it and to defend it. ¿Ok? Y así seguiríamos yendo de un gráfico a otro gráfico. Para hacer un poquito de resumen, recordad que deberíamos conocer palabras relacionadas con el mundo de las cifras, sinónimos de increase, decrease, adverbios y demás expresiones para introducir los datos, como por ejemplo according to the charts. Luego, sinónimos o palabras del contexto, de este contexto, ¿no? de pie charts o bar graphs o graphs o tables, incluso maps, que es el que nos aparece también en esta infografía. Meter un poquito vuestra opinión, hacer ese inciso sociocultural y sobre todo cercioraros, estáis mencionando los aspectos más importantes del gráfico, es decir, no todos, no habría que hablar de todos los años. Recordad también que tenéis que cubrir toda la información que hay, ojo, lo más importante, pero toda la hojita, y luego habría que invitar a vuestro amigo a que siga haciendo más preguntas si tuviera, o por lo menos mostrar vuestra disponibilidad a que estéis ahí para lo que necesite. Por ejemplo, so Richard, I think that by and large that's been all. Any doubt you may have, please feel free to ask me. I'll be more than happy to help you out. And keep in touch, ¿ok? Pues bien, chicos, como habéis podido ver,
no he mediado toda la infografía porque si algo he observado como preparadora de este examen es que al final muchos de vosotros acabáis usando las mismas expresiones que podéis ver en estos vídeos, no solo nuestros, sino también más que hay en YouTube, que están muy bien, por cierto, pero tenéis que ser más originales y encontrar vuestra propia forma de mediar y de hacer estos ejercicios. Ya no me refiero simplemente al ejercicio de mediación, sino también a todos los demás ejercicios que están en la prueba, en esta prueba de C1 de la Escuela Oficial de Idiomas. Os animo, por lo tanto, que dejéis vuestra propia versión de este ejercicio de mediación en los comentarios y, al igual que había hecho en el vídeo anterior, os prometo que los primeros 3 los corregiré y os daré mi opinión para que quede estupendo para un C1. Y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Bye bye.